Es un placer para nosotros que nos acompañen en este webinar en donde vamos a hablar de un tema muy importante y que nos interesa a todos los que estamos comprometidos con la educación. Esta mañana tenemos un excelente grupo de panelistas que nos van a hablar sobre las perspectivas de la educación después de la pandemia. Obviamente todavía estamos en la pandemia, pero queremos pensar un poquito más adelante sobre cómo podemos hacer para enfrentarla y aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre lo que se puede hacer más adelante para tener una mejor educación. Pero para iniciar la actividad, yo le voy a ceder la palabra a Miguel Ángel Simán, presidente de FUSADES. Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Helga. Permítame saludar, desde luego, distinguida doctora Mariana Alwin, doctora Sofía Leticia Morales Garza, muy distinguido Fernando Reimers y desde luego muy estimada Evelyn Yacir de Lobo. Estimados amigos todos, tengan muy buenos días. Esta mañana hemos querido realizar un diálogo sobre las perspectivas de la educación post-pandemia, dada la importancia que desde el Departamento de Estudios Sociales de FUSADES le reconocemos al tema de educación en nuestro país. Más aún cuando a causa de la pandemia el sector educación pues se vio obligado a suspender las clases presenciales desde el 11 de marzo y ha tenido que recurrir a la educación en línea o a distancia para poder continuar la formación de los estudiantes tanto en sector público como en sector privado. Este reto, desde luego, no ha sido fácil, por lo que garantizar la continuidad educativa se ha convertido en el verdadero desafío. La pandemia, muchos saben, no solo ha hecho evidente las brechas de acceso a la educación que ya existían, sino que también las ha agravado, pues la capacidad nacional para adaptarse súbitamente a esquemas de educación en línea ha sido limitada y esto ha impactado negativamente los aprendizajes y las posibilidades de asegurar el derecho a la educación, especialmente de los estudiantes provenientes de hogares de bajos ingresos y que viven en la zona rural de nuestro país. De hecho, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2019, apenas 1 de cada 4 hogares con estudiantes menores de 18 años tenían acceso a Internet, lo cual es una limitante para lograr la conectividad necesaria. Y esto se complica adicionalmente por el hecho que muchos docentes tampoco han sido formados para conducir procesos de enseñanza a distancia y mucho menos utilizar herramientas tecnológicas. Reconocemos desde luego que las autoridades del Ministerio de Educación han tratado de facilitar procesos de capacitación para docentes en el uso de herramientas digitales y se ha recurrido al uso de guías de trabajo impresas, así como programas de radio y televisión para continuar la educación. Pero es inminente que la situación que vivimos ampliará el rezago educativo y aumentará la deserción. Por tanto, se vuelve necesario pensar estratégicamente para recuperar aprendizajes y reducir las desigualdades de acceso a la escuela, tomando en cuenta las necesidades particulares de la población más vulnerable en edad escolar. Es claro que el sistema educativo en El Salvador no estaba preparado para enfrentar el COVID-19. Pero frente a la adversidad, nuestra obligación es invitar a la reflexión para repensar las estrategias. Si algo ha puesto al descubierto la pandemia es la urgencia de replantear la educación del país para facilitar su acceso, mejorar su calidad y potenciar el uso de tecnologías para el aprendizaje. En ese sentido, es imperativo pasar de soluciones para atender la emergencia a perfilar un proceso de transformación de la educación en donde la prioridad debe ser construir un sistema educativo centrado en mejorar los aprendizajes de los estudiantes y además
promover las oportunidades de acceso a una educación de calidad, la excelencia docente y una gestión escolar más efectiva. Comprendemos que replantear la educación y transformarla en nuestro país no es algo que se pueda hacer en 1 o en 5 años. Más bien esto debe hacerse como un compromiso de país en el tiempo, como un esfuerzo sostenible que debe contar con el apoyo de todos los sectores y desde luego debe acompañarse con una estrategia de financiamiento para poderlo ejecutar pese a las restricciones fiscales que estamos enfrentando. Será clave, sin embargo, que cualquier estrategia incluya un seguimiento con metas e indicadores claros y verificables que aseguren una inversión efectiva para producir mejoras sustanciales en el sistema educativo. Porque lo que no podemos es continuar gastando recursos limitados sin introducir cambios significativos que reorienten los esfuerzos para lograr un mejor impacto. Así que termino mi intervención y agradezco de todo corazón a cada uno de nuestros distinguidos y reconocidos panelistas que nos acompañan esta mañana. Bienvenidos, señores panelistas, doctoras especialistas. De verdad estamos bien contentos de tenerlos aquí y desde luego también agradecemos a la audiencia que se ha sumado esta mañana, esperando que esta jornada sea una jornada de reflexión muy provechosa. Los dejo ahora en manos de la doctora Elga Cuellar Marchelli. Ella es nuestra directora del Departamento de Estudios Sociales en FUSADES, quien moderará este panel. Muchísimas gracias, Elga. Gracias, Miguel Ángel, por esas palabras que realmente ya nos pusieron a reflexionar sobre las perspectivas de la educación después de la pandemia. Pero quiero contarles quiénes son nuestros invitados con más detalle. Tenemos con nosotros al doctor Fernando Reimers, que es director de la Iniciativa para la Educación Global del Programa de Educación Internacional de Harvard University. Y él recientemente también ha publicado un libro que aborda los desafíos educativos generados por la pandemia. Luego él tú Fernando nos puedes decir cuál es el título del libro y los objetivos en este momento. Por supuesto, con mucho gusto. Acabo de poner en el chat un enlace al libro. Es un libro cuya meta es resaltar los desafíos que la pandemia ha creado a los líderes educativos y entre otros tiene una reflexión de la ministra de Educación de El Salvador. Hay 2 libros que acabo de poner en pantalla con ese tema y hay un tercero publicado más recientemente que habla de construir un renacimiento educativo después de la pandemia y el cual voy a colocar en pantalla. También se puede descargar gratuitamente, pero me referiré a ellos en mi presentación, Elga. Muchísimas gracias, Fernando. Ahora quiero presentarles a Mariana Erwin, exministra de Educación de Chile, y además es miembro del Consejo Directivo de Fundación Chile y directora de la Corporación Educacional Aprender. Tú tienes una larga trayectoria trabajando por la educación. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Mariana? Bueno, en realidad yo soy profesora de origen y también he estado involucrada en el mundo político. Fui diputada y trabajé en la Comisión de Educación siempre. Y luego de ser ministra he seguido trabajando en educación y hoy día a cargo de una fundación sin fines de lucro que tiene 2 colegios privados que están en zonas muy vulnerables de Santiago. Así que también tengo una experiencia en terreno grande respecto de haber vivido muy cerca de la educación durante toda mi vida, en realidad. Gracias, Mariana, por acompañarnos esta mañana. Ahora quiero presentarles a Sofía Leticia Morales Garza. Ella es directora de Educación para el Desarrollo y profesora del Tecnológico de Monterrey. También es exdirectora general de Innovación y Fortalecimiento Académico del Gobierno Federal de México. Yo sé, Sofía Leticia, que tú has vivido muy de cerca todo este tema de la educación en línea desde el Tecnológico de Monterrey. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, lo que
puedo compartir es que uno de los grandes desafíos es cómo vincular a las universidades con la educación pública, con la educación básica. Cómo lograr ese puente tanto de universidades privadas como de universidades públicas para hacer, digamos, esa alianza en estos momentos de crisis por una educación de calidad y una educación relevante. Hemos también sido pioneras de la gestación de una red de mujeres unidas por la educación, como una iniciativa de la sociedad civil, en donde la mujer tiene voz, pero también tiene una acción cotidiana, voluntaria, para mejorar la educación. Gracias, Sofía Leticia. Y le damos la bienvenida también a nuestra querida Evelyn Yacir de Lobo, que déjenme decirle que también ella me ayudó un poco a organizar este webinar y te agradezco mucho, Evelyn, por todo tu apoyo. Ella es miembro del Consejo Superior de Flaxo América Latina, pero también fue ministra de Educación de El Salvador. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás esta mañana? El micrófono, Evelyn, por favor. Gracias, un saludo muy especial a todos los panelistas, que además los considero amigos cercanos, particularmente pues a Sofía Leticia y Mariana, que siempre mantenemos la relación. Gracias a FUSADES por esta iniciativa que, como dijo ya el presidente de FUSADES, Miguel Ángel Simán, nos invita a aprovechar la tragedia para hacer un cambio en nuestro modelo educativo y lograr esa transformación uniendo las voluntades de todos los actores y los pocos o muchos recursos con que cada uno cuenta. Así que gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Evelyn, también por estar con nosotros. Y ahora déjenme explicarles cuál va a ser la dinámica. Cada uno de nuestros panelistas tendrá 10 minutos para hacer una presentación y establecer sus argumentos principales. Iremos uno por uno y mientras tanto la audiencia puede ir formulando sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas o questions and answers que cada uno tiene en la plataforma de Zoom. Yo recogeré esas preguntas y después de que cada uno de nuestros panelistas, me refiero a Sofía Leticia, Fernando y Mariana, voy a trasladarle las preguntas de la audiencia a ellos para que comencemos este conversatorio. Este conversatorio será de 20 minutos y al final le cederé la palabra a Evelyn Yacir de Lobo para que nos haga unos comentarios finales y una síntesis de los mensajes principales que se derivan de toda esta actividad. Así que sin más, vamos a comenzar y le vamos a ceder la palabra primero al doctor Fernando Reimers. Muchísimas gracias, Helga. Voy a compartir mi pantalla para apoyarme con la presentación de algunas láminas. A ver si logro hacer esto. Ok, ¿pueden ustedes ver mi pantalla en este momento? Sí. Sí, gracias. Bueno, yo quiero sugerir que lo que podríamos hacer durante la pandemia es empezar a planificar cómo construir un renacimiento educativo. Cuando hace 8 meses el secretario de la Organización Mundial de la Salud dijo el COVID es una pandemia, pues esto marcó un parteaguas, ¿verdad? El mundo nunca va a ser el mismo. Esto cambió cambió todas las actividades económicas, sociales y las va a cambiar por un tiempo largo. Y en América Latina seguramente por un tiempo más largo por razones que voy a explicar. En educación lo que esto significó es que hubo que inventar otras formas de enseñar. Y si uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales la pandemia está y continuará afectando la oportunidad educativa? Son 3. Primero, la austeridad, ¿verdad? Los gobiernos para responder a esta pandemia han tenido que sacar plata donde no la tenían, vía endeudamiento interno o externo, y la plata no sale de 2 árboles y en algún momento pues los gobiernos no pueden seguirse endeudando. Este es un tema en el cual América Latina tiene una gran experiencia porque los programas de ajuste para responder a lo que había sido un modelo de desarrollo financiado con endeudamiento excesivo en los 70 produjeron lo que en los años 80 se llamó la década perdida. Y la década perdida consistió en que para disminuir sobre el impacto que tenía sobre el gasto público, el servicio de la deuda, los gobiernos contrajeron sobre todo el gasto social. Esto es previsible en los próximos años en América Latina. Segundo,
Hay una austeridad causada no solo por la contracción del gasto público, sino por la reducción de la actividad económica que afecta a las familias. Hay una cantidad de gente desempleada. El Banco Mundial estima más recientemente 120 millones de personas arrojadas a la pobreza extrema. Esta pandemia es absolutamente regresiva. Su impacto es mayor en la gente más pobre, hay aumento del hambre. Tercero, hay un impacto en la salud. Por supuesto, hay millones de personas que perdieron la vida. Hay otros que no la perdieron, pero que han sido infectados, cuyas consecuencias a largo plazo no conocemos. Pero el impacto de los muertos es sobre todo en los vivos que quedan, ¿verdad? En sus hijos y en sus familias, que ven su bienestar disminuido como resultado de estas pérdidas. Hay una interrupción en el funcionamiento de las escuelas, lo que está produciendo pérdidas de aprendizaje y que mucha gente, muchos niños se desconecten de la escuela y no vayan a regresar, especialmente los más pobres. Y finalmente hay efectos multiplicadores de esta pandemia en desafíos que precedían a la pandemia. ¿Y cuáles son esos desafíos? Primero, el educativo. El mundo experimentaba lo que se llamaba una crisis de aprendizaje muy seria en América Latina, y esta pandemia lo que está haciendo es empeorando una situación que ya era mala, una situación de niños que no logran leer a los niveles necesarios para funcionar en el siglo XXI, no tienen capacidad de comprensión matemática, científica, etc. Y hay otros 5 desafíos que son sociales, pero que son muy importantes. El desafío de la inclusión, sociedades cada vez más desiguales, el desafío de la competitividad, de asegurar que las economías de los países encuentren un lugar en una economía global, una serie de desafíos sociales y de violencia intrafamiliar y entre las sociedades, desafíos de gobernanza democrática y desafíos climáticos, que es en verdad la pandemia debajo de la pandemia. Y entonces el COVID-19 ha sido como gasolina lanzada sobre estos desafíos precedentes. Y no tenemos claro qué mundo nos va a dejar esto, pero para poner estas cosas en perspectiva, la pandemia de 1918 llegó a Alemania al comienzo de la República de Weimar y en 12 años llevó al poder a Hitler. Y los mecanismos por los que los llevó los documenta muy bien un informe reciente del Banco Federal de Reserva de Nueva York, en donde enseña que el impacto económico de la pandemia en Alemania fue primero una contracción del gasto público, disminución de la actividad económica y sobre todo contracción del gasto público municipal, que llevó a una cantidad de gente a estar desempleados y sin una red de servicio social. Y alguna de esta gente, no solamente se sintió que materialmente estaban excluidos, se radicalizaron en grupos extremadamente intolerantes. Y la firma del Tratado de Versalles, 2 años después, que le pasó a Alemania la factura de todos los costos de la Primera Guerra Mundial, hizo que algunos de estos grupos intolerantes de odio, pues empezaran a decir, la razón de nuestros problemas son los demás. Y estas cosas que en condiciones normales no serían demasiado preocupantes, en las manos de un líder muy sabio, muy hábil, como Hitler, que se dedicó a armar una colcha de retazos, lo convirtió de ser un completo desconocido en el 1918 a ser el canciller electo de Alemania en el 1930. Y el resto es conocido. No quiere decir que esta pandemia, por supuesto, va a significar la pérdida de la democracia, pero es bueno saber qué terreno estamos pisando. Un terreno muy complicado en sociedades que tenían, por ejemplo, en los Estados Unidos. Tenemos el FBI, acaba de producir el último informe de lo que se llaman crímenes de odio. Crímenes de odio es cuando la gente le quita la vida a otro o les causa daño físico serio. Y estamos en el nivel más alto de crímenes de odio en 12 años, sobre todo contra hispanos y contra judíos en el país. El crecimiento de estos grupos de supremacía blancos está también por las nubes. Nuestras diferentes agencias de seguridad han documentado que esa es la amenaza más seria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Son este mismo tipo de grupos que llevaron a Hitler al poder. Bueno, para regresar al tema educativo. Estos son datos de la encuesta TALIS administrada por la OCDE del 2018, en el que se le preguntaba a profesores, o sea, estos son autorreportes, ¿cuán bien preparado estaba usted para utilizar TIC? O sea, uno puede suponer que estos son indicadores optimistas, un poco inflados de la capacidad real de utilizar esto. Y lo que uno ve es que al menos un tercio de los profesores consideraban que no estaban bien preparados para utilizar tecnologías. Y esto es lo que está en la base de lo que decía el señor Simán. Explica estas brechas de desigualdad, ¿verdad? El porcentaje de maestros que le daban a profesores oportunidades de utilizar TIC, pues de nuevo, por lo menos un tercio de los maestros no lo hacían, ¿verdad? Porcentajes de maestros que decían que tenían una infraestructura tecnológica adecuada, inadecuada. En el mejor de los casos es Chile, donde 1 de cada 10 maestros decían que no tenían esa infraestructura. Entonces, con esas cifras, lo más fácil de predecir es que en América Latina, en materia educativa, viene una década perdida, donde la generación
que se eduque en los próximos 10 años va a ser efectivamente menos educada que la generación anterior y esto va a componer los 5 desafíos anteriores a los que me refería. Y creo que esa es la razón por la cual el secretario general de Naciones Unidas ha dicho esto es una pandemia, es mucho más que una crisis de salud. Es una crisis económica, humanitaria, de seguridad, de derechos humanos que ha afectado a todas las sociedades y que ha revelado todas las fragilidades que existía y las ha acelerado. Y resolver esto va a requerir que hagamos cosas de otra manera, que hagamos cosas como no está claro que sabemos hacerlas, con mucha solidaridad, con mucha compasión y con muchas alianzas. Pero bueno, frente a estas realidades difíciles, uno no escoge el que haya una pandemia, uno solamente puede escoger cómo responde a ella. Y como en esta imagen doble, donde ustedes pueden ver una cara de mujer, pero si miran un poco mejor hay otra cara de mujer, frente a estas pandemias, pues lo que nos queda es decir, ¿y cómo la miramos? ¿Cómo la afrontamos? Y yo quiero comenzar reconociendo lo que han sido 7 dividendos de esta pandemia. Primero, que hay una mayor claridad de la importancia de formar integralmente a los jóvenes, ¿verdad? Está claro que el tema del desarrollo socioemocional, el desarrollo de la persona completa, la pandemia lo ha puesto sobre el tapete. ¿Por qué? Porque un niño ansioso no puede aprender. Porque un niño sin capacidad de fijarse metas propias y de funcionar autónomamente no puede estudiar en un contexto como este. Y yo creo que saliendo de la pandemia, los sistemas educativos van a hacer un esfuerzo mucho mayor por la formación integral de los niños. Segundo, ha habido un mayor aprecio en la importancia de la ciencia y la tecnología. Mientras todos estamos esperando el desarrollo de una vacuna y su distribución, eso nos ha hecho entendernos en verdad que hay una realidad del mundo que no es, digamos, una construcción posmoderna, que hay una verdad objetiva sobre qué vacuna sirve y qué vacuna no sirve. Y yo creo que eso va a ser muy útil en un mundo en donde, sobre todo, todas estas redes sociales han creado la fantasía de que uno puede vivir en una realidad virtual y que uno puede negar la existencia de la pandemia, como ha hecho, por ejemplo, el presidente Donald Trump, que es un ejemplo de cómo el mal liderazgo hace de una situación difícil una situación peor, que en el caso de Estados Unidos ha producido 250.000 de muertos. Tercero, ha creado mucho mayor aprecio por la importancia de la tecnología y la conectividad en las escuelas. Ha creado mucha más comunicación entre escuelas y hogares. Y no hay duda en este momento que los profesores hoy en día, en todo el mundo, conocen mucho mejor a sus alumnos y las condiciones en las que viven y con quién viven, ¿verdad? Y igualmente, muchos padres conocen mucho mejor lo que la escuela trata de hacer y conocen a los profesores. Creo que ha habido mucho más aprecio social sobre la educación. Yo estoy escribiendo un libro en este momento sobre enseñar en pandemia y como parte de la revisión histórica, en la pandemia de 1918 la educación no solo no era una de las primeras 3 prioridades de la sociedad, no era una de las primeras 10 prioridades. Y hoy en día la educación es una de las primeras 3 prioridades, después de la salud y después de la preocupación por el empleo. Ha habido mucha más colaboración entre profesores y otros actores. Yo creo que la mayor parte de los profesores en el mundo en los últimos 8 meses han colaborado mucho más con sus colegas, con sus comunidades y muchos de ellos con profesores fuera de sus comunidades de lo que habían colaborado en los 8 años anteriores. Y esto es bueno. Esto me da a mí esperanza que de esa colaboración puede surgir innovación, eso puede animar la creatividad que vamos a necesitar para construir ese renacimiento. Y sin duda ha habido muchas alianzas en educación promovidas por buenos líderes. Los mejores líderes, que es una de las cosas que he estado estudiando, han sido aquellos como la Secretaría de Educación de Bogotá, por ejemplo, que cuando el gobierno nacional dijo cerramos las escuelas, lo primero que hizo fue crear una serie de foros en línea con sus profesores, con sus directores, y les dijo, yo no sé cómo resolver este problema, pero no tengo duda de que juntos vamos a encontrar lo mejor que se pueda hacer. Y crearon la oportunidad para un diálogo social y para que otros se acercaran. Otro ejemplo de los que he estado estudiando, me voy a referir en Chile, por ejemplo, la red Enseña por Chile, que es parte de esta red, como Enseña por México, creo que no existe en El Salvador, hay 55 de estas alianzas. Cuando 2 jóvenes de la red Enseña por Chile, el gobierno nacional dijo cerramos las escuelas, dijeron, ¿y qué vamos a hacer con nuestros alumnos? No dijeron qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer la comunidad, dijeron qué vamos a hacer nosotros. Y como en esa red los profesores reciben una newsletter donde les cuentan lo que está pasando en los 55 países, ellos habían aprendido que la semana antes, la red de Enseña por Nigeria, un grupo de profesores había empezado a grabar clases en WhatsApp y distribuían a grabar clases en sus celulares y las distribuían por WhatsApp. Y estos 2 jóvenes chilenos hicieron lo mismo y aparentemente hicieron unas clases muy divertidas y en el plazo de una semana, todos en esa comunidad donde están estas escuelas, no solamente los alumnos, los padres estaban escuchando estas clases de matemáticas y de español. Y el alcalde de este sitio le pareció esto tan interesante que lo contó en una reunión de alcaldes y al cabo de 3 semanas, en una alianza entre el Ministerio Nacional, 250 alcaldes y emisoras de radio pequeñas, esta iniciativa
estaba dando solución que el Ministerio de Educación no había podido dar a la educación de los niños más marginados. Y Enseña Chile destinó ahora a 50 de estos jóvenes. Hay una lección muy poderosa en esto. Las ideas buenas pueden venir de cualquier lado y el buen liderazgo es aquel que es capaz de saber de dónde vienen las buenas ideas, de apoyarlo y de potenciarlo, ¿verdad? Por contraste a otros liderazgos no tan buenos, donde quienes están en posición formal de autoridad pues pretenden que ellos saben cómo resolver el problema y más bien lo que hacen es impedir esta comunicación, estas colaboraciones. En los últimos 8 meses yo he estado estudiando algunas de estas innovaciones y en este enlace que he puesto en el chat, las documento, hemos generado 30 innovaciones. Yo encuentro que nada inspira más a la gente en un momento difícil que recordarles no la dificultad, que no inspira a nadie en verdad, sino enseñarles las cosas buenas que están haciendo las personas aún en contextos muy difíciles. Y eso es lo que hemos hecho con estos casos, documentar 30 innovaciones de este tipo. En mayo de este año para contarles, comenzando esta pandemia, 2 meses antes de que fuera declarada, perdón, 2 semanas antes de que fuera declarada una pandemia, yo estaba planificando una visita a México en lo que sería el break, el receso de primavera de la universidad. Y uno de mis colegas con los que estaba hablando me dice, mira, un especialista en salud pública, creo que mejor cancelas tu viaje a México. Le dije, ¿por qué? Dice, porque estoy viendo cómo está creciendo este virus y más bien te recomiendo que planifiques no viajar a ningún lado por el próximo año, año y medio, porque viajar va a ser muy difícil. Efectivamente, así fue. Y entonces inmediatamente llamé a varios colegas en varias agencias de desarrollo para decir, bueno, hay que buscar alguna manera de apoyar a líderes educativos, porque aquí nadie sabe cómo enseñar cuando no tengamos a las escuelas funcionando. Y lo primero que hicimos fue una encuesta. Quien me contestó automáticamente, inmediatamente fue Andrea Schleicher, a quien le estoy enormemente agradecido. En media hora, cuando le escribí a colegas en varios sitios, contestó y dijo, lo que tú quieras, ¿qué podemos hacer? Y lo primero que hicimos fue una encuesta que administramos a unas 1000 personas en 100 países para preguntarles qué planes tienen ustedes para continuar enseñando y qué dificultades anticipan. Y luego tomamos esa encuesta y empezamos a discutirla en foros virtuales donde se reunieron entre 200 y 5000 personas en cada foro, que fueron oportunidades muy buenas para que gente desde perspectivas distintas se escucharan unos a otros, ¿verdad? Y entendieran qué desafío estaba generando la pandemia. Me acuerdo, por ejemplo, en el desafío, en uno de estos foros que hicimos en Chile, el viceministro de Educación, que en aquel momento estaba muy entusiasmado en que lo que había era que seguir entregando el currículum. Le dice una madre de familia que estaba en el foro, pero usted no se da cuenta que aquí tenemos enormes problemas de violencia doméstica y que esa insistencia del ministerio de que lo que tenemos es que pasar contenido es lo que está aumentando el estrés y haciendo una acción mala difícil. Y creo que escuchó el ministro. O sea que estas tecnologías nos dan una oportunidad de hacer estos diálogos informados de los que yo he escrito, aquellos diálogos informados que tuve ocasión de conducir en El Salvador hace 20 y pico de años al término de la guerra civil. Bueno, en mayo repetimos esa encuesta para ver qué había pasado en los 4 meses anteriores. Y para mi sorpresa, ha habido verdadera innovación en los contextos más difíciles, en los contextos más complicados, y lo que hace este informe es documentar en qué consistió esa innovación. Ha habido muchísimo trabajo colegiado de los profesores. Ha habido innovaciones como las que documentamos aquí. Por ejemplo, el secretario de Educación del Estado de Sao Paulo, cuando el gobierno federal dice cerramos las escuelas, se reunió con los empresarios más importantes del Estado y les dijo, yo necesito que ustedes me ayuden, porque para nosotros no se vale que durante año y medio nuestros niños no aprendan nada, porque ahí vamos a tener un retroceso educativo del que no nos vamos a recuperar. Y efectivamente la gente armó en el plazo de una semana una plataforma multimedia que utilizaba televisión, que utilizaba radio, que utilizaba WhatsApp, que utilizaba paquetes didácticos, que tenía mecanismos de distribución de alimentación a los niños en las escuelas de Sao Paulo. Y en verdad, si ustedes ponen en perspectiva lo que esto significa, piensen el tiempo que toma armar, por ejemplo, una televisión educativa entre 3 y 5 años, hacer los estudios de factibilidad, diseñarlo, armarlo. Que en lapsos de una semana o 2 semanas se haya construido algo tan ambicioso como una televisión educativa es extraordinario. Habla del gran dividendo de innovación que esta pandemia ha estimulado y ha generado. Yo creo que sería muy importante aprender qué condiciones facilitaron esa innovación para no perder este dividendo. Yo creo que lo que estos casos nos enseñan primero es la normalización de la idea de que la educación es un derecho y el deseo de mucha gente en la sociedad de asegurar que ese derecho se mantenga. Segundo, el gran profesionalismo de muchos de quienes trabajan en educación, como estos dos jóvenes chilenos que deben haber tenido 25 o 26 años y que entendieron la responsabilidad es mía de enseñar a mis alumnos, no es del gobierno, que entendieron el gobierno no tiene ni idea de qué hacer en este momento y que generando una solución
hicieron una solución que lo fue no solo para ellos, sino para niños en muchas más comunidades. Tercero, la verdadera existencia de un ecosistema de innovación educativa, la gran capacidad innovadora de los profesores, el poder de las alianzas de la sociedad civil y del Estado, el poder de las alianzas entre universidades y escuelas. Yo estoy ahora escribiendo un libro como resultado de un estudio que hicimos en estos 8 meses de alianzas entre 25 universidades y sistemas educativos. Y es maravilloso ver el papel que las universidades han asumido de ser fuentes que desarrollen la capacidad de las escuelas de enseñar en un contexto muy complicado. Segundo, capacidad de las escuelas y de los sistemas de aprender muy rápido, el potencial de la tecnología para promover formas ágiles de gestión y la gran generosidad y el espíritu de colaboración de la gente en un momento muy difícil. Hay 2 preguntas, por supuesto, que hay que contestar y son cómo están cambiando los sistemas educativos, qué están aprendiendo los niños y para qué les va a servir en el mundo de la pospandemia. Yo creo que esto lo que nos pone sobre el tapete es la importancia del tema de la capacidad institucional. Y la capacidad institucional se basa en 3 cosas: en plata, recursos humanos y liderazgo. Plata va a haber menos, eso no me cabe la menor duda, en los próximos 5 años, quizás en los próximos 10 años para educación. Recursos humanos son los que son, pero hay que desarrollarlos. Y liderazgo, yo creo que ese es el gran recurso de este momento. Y la gran pregunta es, ¿qué tipo de liderazgo promoverá un renacimiento educativo? Y esa es la razón por la cual yo escribí este libro, donde invité a una serie de personas como el secretario de Educación de San Pablo, como la secretaria de Educación de Bogotá, como la ministra de Educación de Colombia, a que reflexionaran sobre qué desafíos les había creado la pandemia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es movilizar todo el potencial del buen liderazgo, apoyar a quienes están en posiciones formales de autoridad para que lo hagan mejor, para que sepan que no están solos, para que tengan las capacidades de ejercer un liderazgo adaptativo y para que puedan promover escuelas que aprenden durante la pandemia, que tienen las características que están descritas aquí. Voy a saltar esto. Bueno, me detengo simplemente con 2 ideas más. Eh, Hace 13 años estoy trabajando en una iniciativa, perdón, no 13 años, 8 años, para investigar de qué manera transformar a las escuelas públicas para que ayuden a los jóvenes a desarrollar capacidades que les permitan participar cívica y económicamente en el siglo XXI. Y creo que alguno del conocimiento que hemos generado es relevante a este momento de construir un renacimiento. Avanzamos esta misión haciendo 3 cosas: investigación aplicada, promoviendo diálogos informados y desarrollando herramientas prácticas que le digan a un profesor o a un director que pueda ser distinto. Hemos publicado 8 libros, la mayor parte de los cuales están traducidos al español y muchos de ellos son libros de acceso público, open source. Estos son los 2 más recientes, me refería antes a uno de ellos. Estos son los que están traducidos al español y he puesto enlaces a estos libros en la página. Estos 2 se refieren a formación de profesores, que yo creo que es la gran oportunidad de este momento. Invertir en formas efectivas de formación de profesores. No tengo tiempo a detenerme a explicar en qué consiste. Sé que me he excedido en el uso de mi tiempo, así que lo dejo hasta aquí y quizás luego en la sesión de discusión pueda añadir un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Realmente muy interesante tu presentación. Nos vamos a pasar ahora con Mariana Erwin, porque el tiempo corre. Así que, Mariana, por favor, tu presentación. Sí. Yo no tengo presentación en PowerPoint, voy a simplemente a compartir algunas reflexiones. Me pareció muy interesante lo que plantea Fernando y muchas de las cosas que él dijo, yo las comparto plenamente y creo que está muy bien descrito lo que está pasando, especialmente en nuestros países en Latinoamérica. Y yo diría que efectivamente esta década que viene puede ser una década perdida. Y hay muchos factores de preocupación. Por ejemplo, quiero poner en el caso de Chile, nosotros junto con la pandemia estamos viviendo una gran crisis política, social, económica como efecto de la pandemia, pero también de la crisis política y social, pero sobre todo caracterizada por una polarización de la sociedad, por una profunda división que no habíamos visto en los últimos 30 años de democracia en nuestro país. Y eso ciertamente es un factor de mucha incertidumbre hacia adelante, aun cuando empieza a encauzarse a través de la vía institucional en una trayectoria para elaborar una nueva constitución.
y tenemos muchas expectativas en que de allí pueda surgir una mayor unidad del país, consensuando algún proyecto común hacia adelante, pero no todo está garantizado. Por lo tanto, la pandemia, más las crisis políticas, más la división, más los factores sociales que están presionando la alta cesantía. Nosotros no teníamos estos niveles de cesantía. O sea, Chile ha retrocedido 10 años en el último año, en términos de su potencial económico, sus condiciones sociales, etc. Entonces, el desafío es tremendamente complejo. Y sin embargo, una de las cosas por las cuales yo soy optimista es por lo que ha pasado en educación. O sea, a mí me parece que ha sido poco valorado lo que se ha hecho en el ámbito de educación, porque lo que se ha hecho en el ámbito de salud ha sido tan importante y tan evidente y tan necesario, pero esto ha quedado un poco invisibilizado. Pero los profesores, y esto al margen de los ministerios, yo creo que los ministerios también, pero se pusieron al día siguiente a ver qué hacían. En una situación absolutamente imprevista, y empezaron a probar. Y al principio empezaron a ver cuántos, por ejemplo, en los sectores más vulnerables, cuántos niños podían conectarse, cuántos lo podían hacer por un computador, cuánto podían hacerlo por un teléfono, cuántos con guía, qué tipo de guía, cómo hacer que los niños pudieran aprender sin el profesor. ¿Qué pasaba con las familias? ¿Qué pasaba con la alimentación de la familia? ¿Qué pasaba con las casas hacinadas? ¿Qué pasaba con las familias donde hubo muertos, donde hubo también enfermos? En fin, o sea, nosotros, yo les decía que trabajaba en una fundación, nosotros en uno de los colegios, porque en medio del estallido de violencia, tuvimos una alumna que murió asesinada por una bala loca en una población en la cual hay narco, hay pandilla, y en fin, y esto nos ha sucedido este año. Han muerto apoderados, en fin, ha sido tremendamente difícil, y sin embargo yo siento que muchas de las cosas que dijo Fernando están pasando en la realidad. Bueno, los ministerios han hecho lo posible por ponerse de acuerdo, han conversado mucho más, y yo creo, y ha sido curioso porque el Zoom y esta manera de comunicarse ha sido una manera de tener muchas más conversaciones, más amplias, con más gente, con más opiniones. Han podido flexibilizar también, han podido acotar el currículum, han podido poner materiales, apoyo. También nosotros, por ejemplo, flexibilizar el uso de los recursos, que está muy regulado en el caso de los colegios en Chile que reciben una subvención. Entonces, eso ha sido muy importante. Entonces los colegios han podido contratar internet, comprar tablets, y, en fin, apoyar en ese sentido. Pero para mí lo más interesante es que hay como un renacer de la profesión del profesor. Eso es lo que contaba Fernando, dos jóvenes que dicen, oye, pero ¿qué vamos a hacer con nuestros alumnos? Eso ha pasado en la gran mayoría de los profesores. ¿Cómo nos vamos a contactar con cada uno de nuestros alumnos? Y hoy día tienen un contacto personal con los alumnos mucho más directo que el que tenían antes. Entonces saben qué alumno está con un problema, qué alumno está más atrasado. Los profesores jefes se comunican o con los padres o con los mismos alumnos por teléfono, se usan los WhatsApp, se usan... los profesores también no estaban preparados en el uso de los medios tecnológicos, por mucho que
encuestas mostrara que el 70% de los profesores chilenos sentía que estaba preparado. Bueno, al principio no sabían qué hacer. Y la verdad es que hoy día han aprendido a conectarse con distintas plataformas, de distintas maneras, han probado clases sincrónicas, asincrónicas, han probado metodologías distintas, desafíos, trabajos integrados de proyectos. Ha habido mucho más colaboración entre los profesores para prepararse. Y en fin, yo creo que el trabajo colaborativo, el involucramiento de la familia, o sea, nosotros en estos colegios tenemos poca participación de la familia en las reuniones de apoderados porque trabajan hasta tarde, porque llegan tarde a sus casas, en fin. Pero hoy día nos comunicamos en sectores altamente vulnerables, pero por el teléfono al final tenemos reuniones de apoderados mucho más masivas que las que teníamos antes. Después, el protagonismo, también poner más el protagonismo en los estudiantes. O sea, ¿cómo ha sido posible que muchos colegios en Chile hayan mantenido, por ejemplo, las orquestas juveniles funcionando? Y entonces los niños se han llevado sus orquestas, sus instrumentos a la casa, el director ha preparado con ellos y han hecho conciertos. Y esto es una práctica que es bien generalizada. Y entonces yo siento de verdad que estamos teniendo una transformación obligada, pero que ha hecho renacer un sentido como de la importancia de nuestros estudiantes, de la familia, de la escuela como un lugar protector. También lo que decía Fernando, o sea, al final nos ha llevado a equilibrar más la importancia de que los niños tengan los aprendizajes claves con su desarrollo socioemocional, la preocupación por el tema del desarrollo socioemocional, la preocupación porque los niños no deserten. En Chile hay una iniciativa también que es muy buena, que se llama no perdamos el 2020, que nadie pierde el 2020. Y estos son profesores retirados, profesores de otros colegios, jóvenes, personas mayores, adultas mayores, que se hacen cargo de niños, por ejemplo, que no aprenden a leer. Y entonces se conectan con esos niños de distintas maneras. Incluso a veces ya cuando tenemos menos cuarentena presencialmente, pero para que los niños de primero básico todos aprendan a leer. Y se están logrando cosas que están pasando, cosas que yo siento que son muy esperanzadoras. Entonces, estamos con riesgos y mucha incertidumbre y un clima muy complejo, en una sociedad tremendamente compleja, en un continente con grandes desigualdades. En una encuesta reciente que hizo Educación 2020, muy masiva, preguntó a los estudiantes, bueno, ¿cuánto habían aprendido? Y el 40% de los niños de sectores vulnerables dice que no ha aprendido nada. Mientras el 40%, poco o nada, ¿eh? 20% nada, pero 40% poco o nada. En cambio, en los colegios particular pagados, que son el 7% de los estudiantes en Chile, el 40% dice que ha aprendido mucho. Entonces, de verdad que esa brecha se agranda, pero yo tengo la expectativa de que con este nuevo impulso, con estos nuevos aprendizajes, aquí ha habido mucho aprendizaje en las comunidades educativas. Y creo que, y mucho aprendizaje también de quienes impulsan las políticas educativas, y mucho más escuchar. O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos recién que el ministerio quería adelantar el inicio de clases en febrero. Y nosotros le dijimos, hubo muchas conversaciones y entre muchos
se convenció el ministro que era un error hacerlo, porque iba a crear un problema con el magisterio, porque iba a crear un problema con la familia, y porque por pocos días, la verdad es que esa ansiedad de que pocos días antes empiecen, nos íbamos a comprar un conflicto que iba a ser muy complicado. Entonces, también ha habido más conversaciones, más flexibilidad, y en ese sentido, yo quisiera apostar a que esta no va a ser una década perdida, justamente por lo que está pasando en educación, porque en educación el cambio ya empezó, y empezó improvisadamente, pero hoy día hay muchas innovaciones, hay mucho potencial, hay mucho descubrimiento, y además hay mucho compromiso. Yo creo que en el mundo de los profesores hay un compromiso que los profesores antes de la pandemia estaban desgastados, desmotivados. Hoy día han sido protagonistas, y creo que ese protagonismo se puede mantener, pero tenemos que hacer las cosas bien. Y esa es mi esperanza. Gracias. Muchas gracias, Mariana. No vamos a quedar con esa expectativa positiva por ahora, pero vamos a seguir reflexionando. Así que le paso la palabra a Sofía Leticia Morales Garza. Muchísimas gracias, Helga. Bueno, primero que todo, un agradecimiento al presidente de FUSADES, a Miguel Ángel, a ti, Helga, y a Evelyn, y es un privilegio para mí poder compartir las reflexiones con Mariana y con Fernando. Voy también a compartir pantalla. A ver. Cuando pensamos en la perspectiva de la educación después de la pandemia, y traté de reflexionar sobre las preguntas guía que nos compartieron, quiero hacerlo desde dos ópticas, desde los claroscuros y la disrupción que genera innovaciones desde mi experiencia como exautoridad educativa en la Ciudad de México, donde me tocó tratar de implementar la reforma educativa a más de 8,000 escuelas, como integrante de una red voluntaria de mujeres unidas por la educación y como directora de educación para el desarrollo en el TEC de Monterrey. En la primera pregunta, frente al impacto de la pandemia en los sistemas educativos, ¿cuáles son las principales amenazas, desafíos y oportunidades que se presentan? Con esta visión de los claroscuros en educación básica, yo encuentro como amenazas y desafíos, obviamente, lo que ya se ha comentado y documentado con la brecha de inequidad. La necesidad también de capacitar a los docentes para este rápido, digamos, y vertiginoso tránsito de una escuela presencial a una educación remota, donde la tecnología como medio no coarte, sino al contrario, impulse la educación innovadora, crítica y propositiva. Como en los claros, como desafíos y oportunidades, hemos visto como nunca la innovación docente y la autonomía del docente por primera vez, que lo ha llevado a modificar lo que nos costaba tanto lograr, modificar la dinámica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La relación de los padres de familia, que llevamos décadas hablando de consejos escolares de participación social, pero siempre hay la barrera de la puerta de la escuela, ahora se ha roto. Y los principales aliados son los padres y tutores. Y el acento en cuáles son esos aprendizajes esenciales. ¿Cuál es el elemento disruptivo que provoca innovaciones? Hemos visto, hay un concurso en este momento que se está llevando a cabo entre distintas organizaciones de la sociedad civil y el TEC de Monterrey con maestros y maestras de educación básica, y encontramos unas innovaciones que no se hubieran dado si no estuviéramos viviendo estos momentos críticos de la pandemia. Maestras de preescolar que tienen su propio canal de YouTube,
que ponen en su página de Facebook, tienen comunicación directa, que utilizan el WhatsApp, que son el vínculo entre los programas de televisión que lanza la Secretaría de Educación Pública y la comunicación con sus maestros, con sus alumnos, creando sus propias mini clases que pueden ser transmitidas o por YouTube o en los propios teléfonos celulares. Este concurso de clase en donde está Mexicanos Primero, Fundación FEMSA, entre otras, y el TEC de Monterrey, ha puesto de relieve cómo en este momento hay docentes que están tratando de innovar y de cambiar sus metodologías. Si lo vemos en los oscuros en educación superior, obviamente este cambio abrupto solo pudieron seguir el ritmo algunas universidades que ya habían iniciado una transición hacia la educación a distancia, como la Universidad de Veracruz, como universidad pública, obviamente la Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, porque ya tenían una infraestructura, pero se dio un periodo mucho más largo para que universidades públicas pudieran seguir el ritmo de una educación remota. Obviamente otro de los oscuros es qué hacemos con los estudiantes que no tienen ni medios ni condiciones para seguir el ritmo de una educación en línea, y obviamente sí hemos visto a nivel nacional abandono de los estudios. Y la población crítica, que son los jóvenes que estaban en ese tránsito hacia la educación media superior o de la educación media superior a la universidad, especialmente las mujeres. ¿Cuáles serían algunas de las oportunidades en estos claros? Implementar el modelo flexible digital, que implica obviamente acceso a la conectividad, tener dispositivos. Lo que han hecho algunas universidades que han tenido los medios es lograr dotar a aquellos alumnos que no tenían, digamos, los dispositivos de dispositivos prestados, digamos, para que ese no fuera un obstáculo, y apoyarlos con la conectividad. Esto sucede sobre todo con alumnos que están becados. También en el modelo flexible digital, este concepto de ampliar el plus, de ampliar hacia cuida tu mente, hacia educación física y artística, como lo mencionaba Helga. Asegurar que en el caso, por ejemplo, del TEC de Monterrey, que el 52% de los estudiantes becados tengan las condiciones para seguir la educación en línea. Y aquí estamos hablando sobre todo del programa Líderes de Mañana, que toma los mejores estudiantes de la escuela pública, de la educación media superior pública, y los beca para estudiar en el TEC. El 52% de los estudiantes del TEC son becados, entonces sí era muy importante dotarlos de los dispositivos y asegurarse que tenían conectividad en sus casas. ¿Cuál es el elemento o cuáles podrían ser algunos ejemplos de elementos disruptivos para la educación superior? Uno de ellos que quisiera poner sobre la mesa es una campaña que ha lanzado la Red de Mujeres Unidas por la Educación, que es Yo también me quedo en la escuela. Y esta campaña va dirigida a jóvenes, mujeres entre 15 y 19 años, que están en este tránsito entre secundaria, preparatoria, universidad, y es cómo convencerlas de la importancia de la educación para que ellas también opten por quedarse en la escuela, buscando alianzas con el sector público para también facilitarles esa decisión personal. ¿Cómo superar las brechas tecnológicas y sociales en contextos donde prevalece una diversidad de condiciones de vida, de familia, de estudiantes, a fin de asegurar la continuidad educativa? ¿Cuáles serían algunos claroscuros en la educación básica? La estrategia que ha seguido México desde la Secretaría de Educación Pública, que es Aprende en Casa 1 y Aprende en Casa 2, ha tratado de poner a la disposición de todas las familias los medios para una educación remota. Esto es televisión, radio, educación en línea, haciendo esta alianza con Google, las plataformas de Google, la aplicación de programas en línea, la generación de correos electrónicos para todos los alumnos. Y el problema mayor es cómo aseguramos y focalizamos recursos para el acceso a Internet. En un diálogo educativo que se organizó entre la Red de Mujeres y Educación para el Desarrollo del TEC,
pudimos dialogar con la secretaria de Pueblos Indígenas de Oaxaca y ella lo que ponía sobre la mesa es prioritario seguir invirtiendo en conectividad, no solo para los estudiantes de educación indígena, sino para los pueblos indígenas. Yo creo que es momento en donde hay que priorizar y focalizar las inversiones para precisamente lograr que todas las comunidades, en la medida de lo posible, tengan acceso a la conectividad. Que hemos visto maravillosas experiencias utilizando el WhatsApp, como la que mencionaba Fernando, que también la hemos visto, digamos, en distintos maestros indígenas y maestros en zonas rurales. ¿Qué nos dice el director de CONAFE, que atiende a 40,000 comunidades dispersas menores de 100 habitantes? Que 20,000 de ellas no tienen acceso ni a radio ni a televisión, ya no digamos a internet, y que lo que se han visto forzadas es en generar un modelo híbrido en donde los promotores comunitarios que viven en esa zona puedan ir 2 o 3 veces y trabajar con la comunidad. Esas son algunas de las alternativas. En educación superior, obviamente todos hemos presenciado que primero se utilizó el Zoom, como lo estamos utilizando ahora, en clases en línea, pero poco a poco se ha ido también cambiando hacia estrategias mucho más dinámicas que permiten la interacción con los alumnos, que permiten las clases invertidas. ¿Qué es lo que hemos logrado también en los claros? Lograr mayor investigación, fomentar la internacionalización con reuniones y diálogos como este, pero también con procesos de investigación. En este momento tenemos profesores de la Universidad de Chile, de Colombia y de México en el TEC tratando de investigar cómo manejar comunidades de aprendizaje, las 3 universidades apoyando a la escuela pública en contextos en línea. ¿Cuáles son algunos de los elementos disruptivos que generan innovaciones? La Secretaría de Educación Pública pone a disposición el portal de la nueva escuela mexicana, algo que habíamos solicitado desde la sociedad civil, los que conocemos lo que se ha invertido en México en nuevas tecnologías, que se hiciera desde el inicio de la pandemia, finalmente es una realidad y hay un portal que concentra todos los materiales que se han producido desde el IRCE, desde televisión educativa, digamos, todos materiales ya sea programas de televisión, programas en línea, material y libros de texto, y todo bajo este portal de la nueva escuela mexicana. En el ámbito universitario, este modelo híbrido, flexible, digital plus, que trata realmente de adelantarse a qué vamos a vivir después de la pandemia. Obviamente no vamos a volver a contextos como los anteriores, sino que tenemos que pensar en qué ganamos, cómo utilizarlos con modelos híbridos, cómo utilizarlos con este plus que implica ir más allá de lo cognitivo. E incorporar cuida tu mente, incorporar meditación, incorporar educación artística y educación física. ¿Qué se está haciendo para fortalecer las capacidades de los docentes en la conducción de procesos de enseñanza-aprendizaje bajo diferentes modalidades? ¿Cuáles serían algunas de las buenas prácticas? Obviamente la más importante que se ha mencionado ya aquí es cómo lograr esa gran alianza entre las secretarías de educación de las entidades federativas, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil focalizadas en cómo formamos a los maestros en esta nueva realidad de una educación remota. Cómo desarrollar modelos no nada más de formación, sino de acompañamiento entre expertos de educación. Lo hemos probado con las expertas de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, profesores y estudiantes del doctorado y maestría de educación del Tecnológico de Monterrey, para darle vida a esta iniciativa que hemos llamado Compas Académicos, que es cómo acompañar a un supervisor con los directores de sus escuelas, de la zona escolar, con los asesores técnico-pedagógicos y directores de las escuelas y algunos de los docentes para lograr este proceso de enseñanza en línea. Este proceso de acompañamiento, uno de ellos se dio a conocer en el panel de clausura del Día Internacional del Docente en la UNESCO, compartiendo los aprendizajes que se habían llevado a cabo vía esta modalidad de compas académicos, que surge precisamente de esta alianza entre expertos en educación para el desarrollo desde el Tecnológico de Monterrey, pero antes lo habíamos probado con expertas de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.
suma de recursos federales con recursos estatales. Tenemos el ejemplo ahora del estado de Oaxaca, en donde el propio gobernador prioriza una jornada estatal de formación, suma recursos y logra, con el apoyo de universidades, entre ellas el TEC de Monterrey, pero también de organizaciones no gubernamentales, hacer una gran jornada estatal para formar a los docentes en estos momentos. Que hemos logrado también en alianza con expertos y mujeres de la Red de Mujeres Unidas por la Educación y el TEC, organizar una serie de diálogos reflexivos. En la primera etapa, desde el inicio de la pandemia, fue cómo aprender en tiempos difíciles. Estos diálogos se ofrecen para los maestros de educación básica y media superior. Y la idea era reflexionar qué hacemos en estos momentos donde aprender implica, en estos momentos difíciles, el asumir retos, pero también aprovechar oportunidades. Luego hicimos una serie de diálogos con líderes educativos, con secretarias de educación. Una de las reglas de la Red de Mujeres Unidas por la Educación es que le damos la voz a mujeres. Entonces, con aquellas secretarias de educación estatales que pudieran también compartir con nosotros cuáles son los desafíos que se estaban viviendo en esos claroscuros del posible regreso a clase, y también con líderes de los organismos internacionales. Esto, digamos, permitió ese proceso de reflexión compartido con los docentes. En este momento estamos en una etapa mayor en donde el TEC de Monterrey, con las organizaciones de la sociedad civil, organiza mini talleres prácticos. ¿Cómo hacer? Cómo llevar en línea educación socioemocional, cómo transformar utilizando los apps gratuitos y las aplicaciones para hacer mucho más interactiva y dinámica la clase, cómo llevar las matemáticas lúdicas o cómo formar escritores y empoderar a los niños como escritores de texto. Una de las inquietudes a partir de la experiencia en El Salvador es la educación multimodal, la mejor respuesta para superar las brechas de acceso y aprendizaje. Para nosotros, solo si va acompañada de una inversión en accesibilidad y dispositivos, sobre todo generando jornadas de capacitación de cómo enseñar a distancia. Consideramos que no se va a dar automáticamente si lo que queremos en un nuevo modelo educativo. Requiere procesos de formación, pero sobre todo requiere una voluntad política de invertir y de o prestar o hacer accesibles dispositivos y acceso a Internet. Obviamente, enseñar a distancia no es solamente utilizar los medios, sino cómo repensar los procesos de enseñanza-aprendizaje para formar en lo que Fernando ha estado estudiando mucho, que son las habilidades del siglo XXI y que ahora se reflejan en la última informe del Foro Económico Mundial. A partir de una encuesta realizada en el 2019, que obviamente lo importante sería cómo lograr en educación remota resolver problemas complejos, desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional, la toma de decisiones, la orientación al servicio y el apoyo al otro, la negociación para trabajar en equipo, la flexibilidad cognitiva. Este es el informe del Foro Económico Mundial que nos habla del índice de habilidades globales. ¿Qué debemos considerar al hablar de lograr una estrategia de recuperación de aprendizajes efectivos? Es posible lograr igualdad de oportunidades de aprendizaje aún en situaciones de emergencia. Y la reflexión que queremos compartir con ustedes es esta. Para nosotros, la clave sería organizar desde el Ministerio de Educación una cruzada nacional a partir de una alianza por el rescate de los aprendizajes esenciales. Empezando obviamente por el poder de leer el mundo, de comprender y transformarlo con este poder de la palabra. También de empoderar a niños y niñas para ser escritores de sus propios textos, de sus propias experiencias de vida. Con las matemáticas, desarrollar y jugar con ellas, desarrollar esa lógica científica y expresar, entender y controlar las emociones. Sumar a esta cruzada nacional o regional, si lo vemos como una cruzada
o de Centroamérica o de América Latina, a los mejores expertos, a premios nacionales, a las organizaciones de la sociedad civil, a universidades y colectivos docentes, a ciudadanos desde sus casas. Todos podemos contribuir a fortalecer y rescatar los aprendizajes esenciales. Convocar a todos a este rescate de aprendizajes esenciales por el año que perdimos, pero que también podemos ganar con solidaridad en lugar de incertidumbre, por ayudar en lugar de dejarnos llevar por los temores del mañana y del contagio. Creo que es momento de actuar a través de esta cruzada nacional del rescate de los aprendizajes esenciales. Apostarle a que todos podemos y queremos ser agentes de cambio aún desde nuestros hogares, aún desde condiciones y lugares remotos. Quisiera terminar con esto. Fernando ha insistido mucho en una educación del renacimiento. Yo rescataría también con una pedagogía de la esperanza y volver a esta pedagogía de la esperanza de Pablo Freire, reconceptualizada con la esperanza en este momento que implica el trabajar juntos, no desde la concepción ingenua o naïve de la esperanza, sino con esa concepción empoderada de que podemos transformar el mundo en el cual vivimos y que somos actores esenciales para ese proceso de transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía Leticia. También agradecemos a Mariana y a Fernando. Quiero anunciar que Fernando Reimers tuvo que desconectarse porque fue llamado a una reunión con el rector de la universidad para hablar sobre una nueva propuesta de educación para el cambio climático. Así que no va a poder responder las preguntas específicamente dirigidas hacia él, pero quiero contarles que tenemos bastantes preguntas que hacer. Así que yo quisiera comenzar preguntándoles a ustedes, a cualquiera de las dos a la que quiera responder, porque aquí hay una primera pregunta que nos hace César Fagoaga, que dice qué indicadores consideran adecuados para medir el impacto del futuro académico de los estudiantes. Sobre todo, dice, en un país donde la conectividad no es total, que implica que sean los padres de familia, muchas veces sin educación formal y sin formación pedagógica, los responsables de la educación de los hijos. ¿Qué nos pueden decir sobre esto? Yo creo que una de las mayores dificultades que tenemos hoy día es cómo evaluar y cómo ver cuánto han aprendido los niños. Acá lo que se ha hecho en Chile es que el ministerio ha puesto instrumentos para evaluar. Justamente este año se cambió el decreto de evaluación a un sistema de evaluación mucho más formativo. Entonces, y que tiene que retroalimentar a los estudiantes, etcétera. Y en ese contexto, los instrumentos que ha puesto el ministerio están divididos para cada nivel en 3 etapas: la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. Entonces, los niños que están en etapa 1 están más rezagados, los niños que están en etapa 2 están en un nivel intermedio, y hay niños que llegan a la etapa 3 y ellos logran los aprendizajes requeridos para su nivel y la asignatura que corresponda. Ahora, claro, ¿cómo se hace? Por ejemplo, con los niños que no están conectados a Internet. Estos diagnósticos, porque son diagnósticos, no son evaluaciones, se hacen con guías y que los padres van a retirar o los alumnos van a retirar y luego los vuelven a entregar. Ahora, es verdad que medir el impacto es bastante difícil. Ahora, lo que nos ha anunciado el ministerio es que va a tener el material ha sido bastante bueno, pero va a tener instrumentos de diagnóstico para todos los niveles para aplicar inmediatamente se empiecen las clases el 1 de marzo. Y vamos a tener un sistema mixto, o sea, presencial, pero todos los niños van a tener que ir
presencialmente, en distintos días, en distintas horas, porque no caben todos en el mismo lugar, pero todos van a tener que ir presencialmente. Y yo creo que esos instrumentos van a permitir iniciar un proceso de saber bien en qué nivel están. Para nosotros los indicadores más importantes son los de si los niños aprendieron a leer o no en primero básico. También algunos temas con matemáticas. Y el resto, de verdad, estamos bastante así viendo cómo lo hacemos, ¿eh? Aplicando estos instrumentos y viendo cuánto han aprendido, pero es un tema muy difícil de llevar adelante. Yo espero que el próximo año estemos con sistemas mejores. Yo también me sumo a la inquietud de Mariana. Desde nuestra concepción, la evaluación tiene que ser formativa, no puede ser sumativa, es cómo aprendemos para mejorar. Se tiene que partir de una evaluación porque tenemos que saber dónde focalizar esfuerzos y hacia dónde queremos conducir los procesos educativos. Pero se limitaría, y no estoy hablando como Secretaría de Educación porque no la represento, sino como académica y, digamos, y como involucrada y de alguna manera involucrada y comprometida con la educación básica, es solamente de los aprendizajes esenciales. Sí. Comprensión lectora, lógica matemática y de alguna manera la lógica científica, cuidando la parte socioemocional. Una evaluación con otros indicadores en este momento no tiene sentido y quita, digamos, el interés en focalizar los aprendizajes esenciales o aprendizajes clave o aprendizajes fundamentales. ¿Qué hacemos con los padres de familia que que tienen rezago educativo o hasta analfabetos? Hay un modelo educativo que yo comparto 100%, que son como el proyecto de comunidades de aprendizaje, que fue probado por la Universidad de Barcelona y por el Centro de Investigación, el CREA, en 14 países de la Comunidad Económica Europea y que lo hemos trabajado en 7 países de América Latina, entre ellos Chile y México, y que se sustenta en 7 principios del aprendizaje dialógico. Uno de ellos, precisamente, es la inteligencia cultural, que parte de que el hecho de que no tengas una formación formal, escolar, no le quita, digamos, la inteligencia del padre o la madre para realmente ser quien motiva y tutela, digamos, el aprendizaje de sus hijos. Que va a requerir apoyo, sí, por eso esta figura que hemos generado desde el TEC y desde la red de mujeres de compas académicos. Como no somos expertos apoyando a la escuela pública o a los padres, somos compañeros en este desafío, digamos, académico, pero entran también los compas académicos apoyando a los padres y a los docentes o directores de escuela que identifican estos alumnos, digamos, que se van perdiendo. Yo creo que lo más importante para el docente es identificar dónde están sus alumnos y alumnas, los niños y las niñas, en qué hueco, digamos, o grieta de la realidad de la pandemia han caído. A lo mejor no tienen manera de ser contactados y el esfuerzo habría que hacerlo de alguna manera presencial, pero sí identificar e ir trayendo a la mesa, por así decirlo, de la escuela, al escritorio de la escuela, en esta educación remota a todos los niños y las niñas. Ricardo Bracamonte tiene interés en que se amplíe el concepto de buen liderazgo. Y Fernando Reimes hablaba de qué tipo de liderazgo se necesita para el renacimiento educativo. Y tú, Sofía Leticia, mencionabas que también está el tema de la pedagogía de la esperanza. ¿Qué tipo de liderazgo se necesita para promover estas dos cosas? Bueno, lo que yo promuevo, digamos, como un liderazgo eficaz es un liderazgo colaborativo y dialógico. ¿Qué significa esto? En donde se rompe, digamos, la jerarquía de un liderazgo para fortalecer un liderazgo horizontal y dialógico, en donde todos tienen, en donde la calidad de los argumentos es más importante que la jerarquía de quien los emite. Y donde desde el intendente puede tener de la escuela
puede tener ideas que pueden transformar la escuela como en un lugar seguro, por ejemplo, independientemente de que sea el intendente o que sea la madre o el padre de familia que a duras penas terminó la educación elemental. Entonces, ese es el tipo de liderazgo que necesitamos y queremos, horizontal, que asume y retoma las ideas de todos, sin jerarquía más que el valor de los argumentos, y que escucha más que impone. Mariana, aquí hay una pregunta bien interesante que me gustaría que tú respondieras. Esta es de Ángela Lorena Duque de Rodríguez y ella dice, ¿cómo lograr la formación integral socioemocional de los niños cuando se fomenta la distancia social y se fortalece la individualidad del niño frente a su computadora, televisor o radio, situación que permanecerá el próximo año? Y tú nos hablabas de que por un lado hay mayor conexión entre el estudiante y el docente, pero ¿qué pasa en los casos en donde esta conexión es difícil porque los alumnos no tienen acceso a conectividad? Sí, bueno, es verdad que ese es un problema especialmente de los niños que no tienen acceso. Eh, lo que ha pasado aquí es que hemos puesto eh, ha habido dispositivos para atender a los niños que están más solos o que tienen problemas o que tienen angustia al interior de los mismos establecimientos educacionales. Y no solo a los niños, sino también a los profesores, porque también hemos tenido profesores que trabajando solos, con la familia en la casa, en fin, o con parientes enfermos, han estado con mucha angustia, etc. A esos niños nosotros se ha hecho un esfuerzo por apoyarlos presencialmente, incluso yendo a sus casas. Con todas las prevenciones, etcétera, cuando había cuarentena absoluta, incluso yendo a sus casas. Y hoy día lo que se está haciendo, porque estamos en el proceso de retorno, cuando está terminando el año escolar, es que los niños lo primero que hacen en la vuelta presencial, se hace un trabajo de reconexión, de expresar sus sentimientos y con una metodología que implica que todos puedan participar y que todos puedan expresar lo que les ha pasado durante este tiempo. También a través virtualmente también hemos mantenido, por ejemplo, los consejos de curso, o sea, y curiosamente en los consejos de curso hay mucho interés por participar, porque se encuentran, y lo otro que hemos hecho es trabajos de proyectos, o sea, en el fondo, niños que tienen, por ejemplo, el mismo tema de la orquesta juvenil, o sea, mantener una orquesta es un trabajo en que los niños están cada uno en su casa, pero pueden lograr hacer un trabajo compartido. Y como ese se han hecho, o sea, es un aprendizaje, pero es algo que se está haciendo cada vez más. Pero ciertamente la pandemia ha tendido a aislar y esa preocupación por los niños que están más aislados tiene que ser una prioridad. Bueno, vamos a responder solo una pregunta más porque el tiempo se nos ha ido volando. Pero antes de pasarte la pregunta, esta va a ser para Sofía Leticia. Quisiera decirle a la audiencia que estamos grabando este webinar y va a estar disponible posteriormente. Ahí van a poderlo escuchar de nuevo y además van a tener la oportunidad de volver a ver las presentaciones de cada uno de nuestros panelistas. Sofía Leticia, esta es la última pregunta y después le voy a ceder la palabra a Evelyn Yacir del Lobo para que nos haga la reflexión final. Pero a ver, Sofía Leticia, aquí hay una pregunta de Flor de María Ábalos de Vargas que dice, ¿cómo integrar a los maestros que por algún motivo se quedaron rezagados en esta nueva modalidad para poder transmitir el renacer de los maestros que otros lograron? Y aquí el tema es cómo hacemos que todos los docentes desarrollen estas competencias que está exigiendo la educación del futuro.
Claro, me parece una pregunta, Flor, muy importante, porque si nosotros no subimos al barco a todos, y me refiero a los maestros, pero también a los padres y madres de familia, a precisamente aprender a enseñar a distancia. Que no significa utilizar o no solamente utilizar los dispositivos y las aplicaciones y los programas como el Zoom, sino cómo repensar, por ejemplo, la clase invertida o el Flip Classroom, que permita que el trabajo que hacen en casa realmente se comparta con los otros y que la interacción que es lo más rico en el proceso de aprendizaje, la interacción con los otros, con los compañeros, con el docente, con los padres de familia, con los tutores, con los elementos que hay en casa para aprender, no se pierda, sino que al contrario se optimice. Y tratando de ser más concreta a la respuesta, formándolos desde una óptica de todos podemos. Es la nueva realidad y son herramientas como utilizaríamos en su momento una muleta si queremos caminar al principio para luego dejarla de lado. Todos podemos utilizar, no hay magia, los distintos dispositivos y programas a nuestro alcance, pero requerimos ser formados y formados con esta nueva óptica de innovar y de ser agentes de cambio. Gracias, Sofía Leticia. De verdad que tenemos un montón de preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo, así que le voy a ceder la palabra a Evelyn Yacir con la reflexión final y me van a disculpar la audiencia si no es posible poder trasladar todas sus inquietudes. Pero vamos con Evelyn Yacir para que nos dé la reflexión final. Gracias. Es difícil hacer una reflexión final cuando tanta propuesta, discusión interesante se ha dado. Quisiera también destacar dos cositas en términos de las preguntas que se estaban haciendo, y una tiene que ver muy importante con la finalidad de la evaluación para el aprendizaje, que creo que es de las cosas que tienen que cambiar más, porque más en un modelo de gestión educativa que está orientado al aprendizaje autónomo, lo que se requiere es más feedback para los estudiantes, que realmente al estudiante, que no es lo mismo las respuestas que puede dar uno y otro, van a significar, aunque parezcan iguales, cosas diferentes. Y lo importante es poder determinar cómo ese estudiante puede ir mejorando y fortaleciendo sus aprendizajes. Entonces es más un tema de lograr ese feedback. Por otro lado, creo que ha sido fundamental esas preguntas que han enfatizado el tema del liderazgo. Yo creo que esa es condición necesaria. Y cuando hablamos de liderazgos eficaces, también horizontales, tienen que ser también liderazgos inspiracionales, porque lo que tienen que ser es eso, verdaderamente convertirse en referentes que suman esfuerzo, que hacen que la gente se comprometa para afrontar este gran reto que tenemos, que efectivamente la pandemia, como lo han dicho ustedes con sus claros y oscuros, ¿verdad? Es una amenaza al avance de la educación por las condiciones estructurales en que esto nos ha tomado. Para poner un poco esto en perspectiva, para Centroamérica, por ejemplo, estamos hablando de 15 millones de estudiantes que se han visto afectados por el cierre inmediato y en la mayoría de los casos prolongados de las escuelas, que da un golpe, digamos, en términos de la modalidad, de golpe tienen que cambiar a una modalidad totalmente distinta, ya no presencial, sino a distancia, con todos los problemas señalados por nuestros excelentes ponentes. Y en ese sentido, la educación a distancia nos ha protegido del virus, ha sido una respuesta rápida, han promovido innovación, ha fomentado aprendizajes autónomos de los estudiantes, pero no siempre ha sido efectivo y depende, como se ha dicho, de las condiciones de vida de los estudiantes, del grado de que se trata, porque es diferente un niño muy pequeño a un niño mayor. Depende de los requerimientos técnicos con los que se ha acompañado y obviamente las capacidades diversas de los docentes y de los padres de familia. Y todo esto, digamos, nos lleva a la reflexión de cómo la educación es también producto no solo de lo que hace el maestro, sino
del contexto social y familiar de los niños. Y creo que, como han dicho los ponentes, esto nos ha ayudado como a ir avanzando. Por eso digo, puede ser la gran amenaza el que sea una amenaza al avance de la educación, pero también, y así es como lo tenemos que ver, como, y lo han planteado los ponentes, como la oportunidad del renacimiento de la educación y lograr una verdadera transformación del modelo educativo. Y para eso se requiere la alianza y compromiso de todos los actores que se sientan corresponsables, pero también que requieren un liderazgo que permita esa diversidad de aportaciones para lograr el resultado que esperamos. De lo contrario, de verdad que el panorama más oscuro que creo que nos planteó Fernando puede ser la realidad para hundir más en la pobreza y en las condiciones de vida tan deterioradas de nuestra población en América Latina. Me gustaría referirme también a algo que yo sé que es una de las discusiones, por lo menos ahorita hasta sensibles en nuestro país, que es el tema de cuánto se ha perdido de aprendizajes con este cambio abrupto de una educación presencial a distancia. Hay un estudio muy reciente de Oxford que es sobre los Países Bajos, y bueno, dicen aquí que a mal de muchos, como dice, consuelo de tontos, pero siendo Países Bajos con otras condiciones, resulta que con 8 semanas que ellos suspendieron clases, que fue más o menos el 20% de su periodo escolar, más o menos equivale al 20%, perdón, de pérdidas de aprendizajes. Ellos sí habían hecho unas pruebas previas y hicieron luego después. O sea, aquí no es ciencia ficción o encuesta de opinión de que si sintió que aprendió o no, sino con una medida estándar y a partir de un diseño de diferencias en diferencia, confirman que prácticamente el tiempo cerrado los niños no lograron los aprendizajes sustantivos que esperaban tener. Entonces esto creo yo que nos debe de llevar a una reflexión muy grande y no es fácil la tarea, no es imposible, pero sí requiere mucha inversión. Por eso el tema que también lo planteaba el presidente de FUSADES y por supuesto todos los ponentes, se requiere una inversión priorizada en el sector educativo que permita de alguna manera suplir este tipo de necesidades que los hogares tienen en términos de conectividad, una revolución en términos de la formación y capacitación docente que haga posible lograr estos aprendizajes. Y en cuanto al nuevo modelo educativo, es la oportunidad, como decíamos, de hacer un golpe de timón, posiblemente transitando hacia un modelo híbrido que implementa un modelo de aula invertida que combine el aprendizaje autónomo, secuencia de clases cortas seguramente, grabadas y preguntas intercaladas, lecturas e investigación con clases presenciales que sean interactivas, donde hay debate, construcción conjunta de conocimiento, experimentos, proyectos, resolución de casos y lo más importante, que no se ve solo la parte dura, entre comillas, de la educación, que ciencias y matemáticas, sino lenguaje y demás, sino todo esto que tiene que ver con aprender a vivir, que tiene que ver con salud mental, capacidades socioemocionales, la capacidad de relación, de buscar de forma autónoma, y todo esto tiene que hacerlo desde una redefinición del rol del docente más de coaching, ¿verdad? Que acompaña a los alumnos con una práctica guiada y una evaluación formativa, pero que al final está como orientada más a ver cómo el niño o la niña están aprendiendo y logrando los aprendizajes que requieren. Yo la verdad es que creo que ha sido bien rico y no quisiera alargarme más que decir que los retos para asumir son múltiples y diversos y sobre los que más podemos reflexionar es que también nos están abriendo la oportunidad para adaptarnos y aprovechar la cuarta revolución industrial, que mucho se ha hablado, pero ahora hemos estado obligados a incorporar las tecnologías
como un soporte al cambio del modelo de gestión educativa y de enseñanza-aprendizaje. Así es que yo aquí me quedaría destacando quizás una experiencia que a mí me ha gustado en términos de Centroamérica, y es que los ministros de Educación de Centroamérica, cuando hicieron ese cambio abrupto, profundizaron su esfuerzo de integración como un instrumento para ayudarse y sacar juntos este gran reto, y comenzaron a hacer un currículum de emergencia, y a partir de eso sus equipos técnicos han trabajado juntos y han empezado a hacer aportes en cuanto a materiales para apoyar a los alumnos, a los maestros, a la gestión escolar, y creo que ese es el camino, unir esfuerzos si el conocimiento global y la tecnología nos lo permite, ya no solo para trabajar juntos a nivel de la región, sino del mundo entero, aprovechar los recursos que se tienen disponibles. Y ¿por qué nos vamos a restringir a tener una educación de pobres para pobres? Así no vamos a lograr convertir a la educación en un pilar fundamental para un desarrollo inclusivo y sostenible como el al que todos aspiramos. Yo aquí me quedaría, y de verdad agradecerle excelentes participaciones de todos los ponentes. Muchas gracias, Evelyn. También gracias, Mariana Elwin, por acompañarnos, Sofía Leticia y Fernando Reimers. Ha sido un placer realmente compartir con ustedes, y nos queda claro que estamos frente a la oportunidad de promover el renacimiento educativo, la pedagogía de la esperanza, el renacer de la profesión profesor, y para eso se necesita capacidad institucional, y esto implica financiamiento, recurso humano capaz y decidido para entrarle a este desafío, y sobre todo liderazgo, compromiso, voluntad política y, como decía Evelyn, unidad de esfuerzos. Así que muchas gracias. Ha sido un placer que hayamos compartido esta reflexión sobre las perspectivas de la educación después de la pandemia. Muchísimas gracias y que tengan todos un feliz día.